Hola a todos y bienvenidos a esta presentación de introducción al Big Data y Machine Learning que nos va a mostrar brevemente qué es lo que vamos a estar abordando en este curso. Vamos a comprender algunos conceptos relacionados con el Big Data para poder adentrarnos más adelante con mayor profundidad en los temas relacionados con esta temática tan relevante en este momento en el que estamos en nuestra sociedad. Entonces, cuando estamos hablando de Big Data, aquí les estoy colocando una pequeña imagen de una nube de datos o de una nube donde vemos una gran cantidad de palabras, de información. Así es el Big Data. El Big Data se trata precisamente de grandes datos, de la gran cantidad de datos que estamos generando día tras día en la medida que vamos utilizando tecnología. El momento que entramos a buscar cualquier cosa en Internet, estamos dejando un rastro de qué es nuestros principales intereses, tanto en noticias como en diversión, en comida, etcétera. Y eso sirve para que una gran cantidad de empresas que nos están monitoreando nos empiecen a mandar información relacionada con esos temas. De igual manera, el mismo celular, así yo no estoy haciendo una búsqueda, con su GPS está indicando cuál es la posición en la que yo estoy y en el momento que yo ingrese, por ejemplo, a Google, me va a tratar de traer información cercana a mi ubicación en ese momento relacionada pues obviamente con la búsqueda que esté haciendo en este momento. Entonces, el Big Data lo que busca es precisamente, o el Big Data con lo que se relaciona es precisamente con la gran cantidad de información que estamos manejando y que estamos generando hoy en día. Entonces, la pregunta es cómo extraer información de esa cantidad tan astronómica de información que se está generando. Antes habían unas técnicas estadísticas, las medias, promedios, desviaciones estándar, etcétera, que me servían para entender algunos conjuntos de datos que teníamos en la sociedad o disponibles en procesos productivos, pero ya debido a la gran cantidad de datos, entonces esas herramientas que tenemos, porque todavía están disponibles, no resultan ser suficientes para identificar patrones de comportamiento en los datos. Entonces, hay algo muy importante. Estamos hablando de Big Data, estamos hablando de cantidades enormes de información. Pero cuando hablamos de cantidades enormes de información, ¿a qué nos referimos? Bueno, eh, algo muy sencillo. Por ejemplo, desde que se inició, desde que tenemos los primeros registros humanos hasta el año 2005, se han creado 130 exabytes de información o de datos. Entonces, tal vez ese número para nosotros no significa nada. Entonces, vamos a ir un poco más atrás para entender qué significa ese número de los exabytes que se han generado desde el inicio de la historia humana hasta el año 2005 inicialmente. Entonces vamos a ir haciendo pues algo muy breve y haciendo algunas simplificaciones, pero para poder ir entendiendo hasta lo que vamos a llegar, que es qué son los exabytes. Vamos a asumir una letra A. Una letra A, vamos a suponer que consume en memoria de mi computadora un byte. Es decir, que si yo tengo 1000 palabras, vamos a suponer, o 1000 letras, perdón, y esas letras las coloco en una página, entonces voy a tener un kilobyte. Entonces, en una página yo podría tener 1000 letras acomodadas en diferentes palabras y esa página va a pesar o va a ocupar un kilobyte de memoria en mi computador. Si esa página la tuviera en vez de una, tuviera 1000, tendría un megabyte, es decir, tendría un libro. Entonces, un libro se estaría consumiendo aproximadamente un megabyte de mi memoria. Si ese megabyte lo multiplicáramos por 1000, tendríamos un gigabyte. Y aunque ustedes no lo crean, el genoma humano
se puede codificar en 1 GB de memoria, incluso hasta en un poco menos. Obviamente, pues ahí no estamos hablando de las memorias de las personas, de todos los recuerdos que tengan, pero vamos a suponer ahora que ustedes tienen una cámara, una filmadora, y graban todos los instantes que una persona vive en su vida, desde que nace hasta los 80 años, sin parar ningún segundo la cámara. Esos 80 años de vida quedan grabados o caben en 1 TB, que vienen a ser 1000 GB. Entonces, en 1 TB de información podríamos almacenar toda la vida de una persona en video. Si ese terabyte lo multiplicáramos por 1000, o sea, 1000 TB serían 1 PB. Y para que tengan una idea de más o menos lo que es 1 PB, imagínense que nosotros cogiéramos todo el bosque del Amazonas, hay aproximadamente 700.000 millones de árboles ahí, los convirtiéramos en páginas y cada una de esas páginas las llenáramos de letras, todo eso cabría en 1 PB. Ahora, si tuviéramos en vez de 1 PB, 1000 PB, o sea, ya estamos hablando casi que de la información que se está generando en toda la Tierra en un periodo muy corto, ahí tendríamos 1 EB. Entonces, desde el inicio de la humanidad hasta el año 2005 se han generado 130 exabytes de información, es decir, 1000 PB, es decir, 1 millón de terabytes, ¿sí? Entonces, eso hasta el año 2005. Perdón, aquí yo les dije 1 PB, 1 EB es 1000 PB y 1 millón de terabytes. Es decir, que hasta el año 2005 estos 130 exabytes equivalen a 130.000 petabytes y 130 millones de terabytes. Entonces, eso es solo hasta el año 2005. Entre el año 2005 y el año 2010 se produjeron aproximadamente 1000 exabytes adicionales de información. Es decir, casi 10 veces más que del año 2005 hacia atrás hasta el inicio de la civilización, de nuestra civilización. Entonces miren la gran cantidad de datos que se generaron en 5 años. Más de 10 veces lo que se había generado de ahí hacia atrás. Y ahí estamos metiendo las canciones de todos nuestros artistas favoritos, los libros 100 años de soledad, El Quijote de la Mancha, la Constitución, etcétera. Toda esa información que se ha generado en la humanidad hasta el año 2005 serían esos 130 exabytes. Pero ahí estamos solamente hasta el año 2010. Entonces, desde el inicio de la humanidad hasta el año 2010 serían 1200 exabytes. Ahora, desde el inicio de la humanidad hasta el año 2015, perdón, ahora serían 7900 exabytes. Y se estima que hacia el año 2020 serían 40.900 exabytes. Es decir, el crecimiento de la cantidad de datos que se están generando en nuestro mundo es cada vez mayor, cada vez más gigantesco. Primero, porque hay más formas de monitorear la gente, y segundo, pues porque precisamente la gente ahora hace todo mucho más en línea. Entonces, manera de monitorear la gente: el celular, el correo, las compras por internet, la televisión on demand, las compras de tarjetas de crédito, las mismas cámaras filmadoras que hay ahora por todos lados, las tarjetas de membresía con las que nosotros accedemos a diferentes servicios, por ejemplo, la tarjeta Cineco. Entonces todo eso sirve para estar monitoreando y viendo qué hacen las personas. Entonces se está generando una gran cantidad de información. Aquí vemos cómo el crecimiento de la información o en la generación de información es prácticamente exponencial. Miren
Esto era lo que teníamos en el año 2006, en el año 2010, que prácticamente teníamos 1200 exabytes, hasta lo que se pronostica hasta el año 2020, que son 40.000 exabytes o un poco más. Eso hace que el estudio de estas grandes cantidades de información o la forma de poder extraerles conocimiento y poder utilizarlos para la toma de decisión haya sido o se haya convertido en un asunto de suma importancia. Y el hecho de que se haya convertido en un asunto de suma importancia hace que se haya convertido en un título universitario como científico de datos o analista de datos, que vienen a ser las personas que, utilizando competencias de computación y competencias estadísticas, adquieren la habilidad de analizar estos datos para precisamente poder utilizarlos para la toma de decisiones. Nuestro mundo gira alrededor de los datos y sabemos nosotros que, por ejemplo, en diferentes aspectos de nuestras vidas vamos a tener contacto con o se están generando datos que son muy útiles para diferentes usos. Por ejemplo, en medicina se están generando una gran cantidad de datos permanentemente que podrían ser utilizados en un momento dado para poder predecir la ocurrencia de enfermedades para ciertas personas, de tal manera que estas personas pudieran tomar los correctivos adecuados antes de tiempo y no esperar a que estas personas lleguen a unas condiciones en que van a estar precarias y que van a ser, por decirlo así, costosas para el sistema de salud de cualquier país. Asimismo, nosotros consumimos medios a través de Internet, Netflix y otras plataformas en las cuales ellas miran cuáles son nuestros gustos y nos hacen sugerencias para nosotros seguir consumiendo. En los negocios, de igual manera, yo puedo ver cuáles son los patrones de compra de una persona y predecir qué va a comprar en el futuro para de pronto mandarle una publicidad dirigida o personalizada a esa persona y aumentar de esa forma su frecuencia o su cantidad de compra y de esa manera pues el negocio verse beneficiado. Entonces, esos son unos muy breves ejemplos de los datos que se están generando y de cómo podrían ser utilizados. Más adelante retomamos esa parte para verlo con un poquito más de claridad. El problema del Big Data, que es lo que estamos viendo, esta gran cantidad de datos que se están generando, es cómo utilizarlos. Es decir, yo tengo de una persona, tengo a través del Internet, sé que de su usuario de Internet, sé qué le gusta ver o buscar en Google. A través del Netflix sé que le gusta, a través de su tarjeta de crédito tengo otra información, a través de su GPS sé dónde está, pero ¿qué hacer con toda esa información? ¿Cómo poder extraer conocimiento de la misma de tal manera que me permita a mí en un momento dado, como decía, utilizarlas para ya sea mercadeo o medicina o cualquier otro uso que se le quiera dar? Entonces, el científico de datos lo que va a hacer es precisamente manejar o manipular esos datos para poder extraer el valor de los datos y convertir esos datos en conocimiento. ¿Por qué el Big Data o por qué Big Data y las tecnologías para Big Data y Big Data Analytics y ciencia de datos y el poder de los datos y su impacto en la sociedad? Esas son las dos temáticas que vamos a abordar ahora. La primera, pues, ¿por qué Big Data y tecnologías para Big Data y Big Data Analytics, ciencia de datos? Entonces, ¿por qué Big Data? Entonces, como les decía, la cantidad de datos que se generan minuto a minuto, segundo a segundo en nuestro mundo es increíblemente gigantesca. Entonces,
como les decía, por ejemplo, 1 terabyte, que son 1 billón de bytes. Acuérdense que un terabyte vienen a ser 1000 gigabytes, y a su vez 1000 gigabytes vienen a ser 1000 megabytes, y 1000 megabytes vienen a ser 1000 kilobytes, y 1000 kilobytes vienen a ser 1000 bytes. Entonces eso hace que 1 terabyte sea 1 billón de bytes. Entonces, si yo tengo 100 terabytes de información y necesito empezar a extraer información de los mismos, si yo utilizo un solo nodo a 50 megabytes por segundo, me podría demorar 23 días. Obviamente, si yo a través de un clúster pongo a trabajar varios computadores simultáneamente, pues puedo procesar eso mucho más rápido. Pero es que el problema es cuando ya tengo mucha más información, cuando tengo es un petabyte, por ejemplo, o más que eso. ¿Cómo hago para manipular esa información y poder extraer conocimiento de ella? Porque no la puedo simplemente de pronto manipular una a una, sino que necesito manipular parte de la misma para poder extraer el conocimiento y que sea replicado a lo demás. Entonces, el Big Data viene a ser datos cuyo volumen, diversidad y complejidad requieren una nueva arquitectura, técnicas, algoritmos y análisis para gestionar y extraer valor y conocimiento y conjunto en ellos. Miren que algo muy importante aquí es que estamos hablando no solamente del volumen, que es algo que no habíamos conversado en el video, sino también de la diversidad y complejidad. Por ejemplo, yo no solamente estoy teniendo datos numéricos o de texto, uno solo de los dos, sino que los tengo los dos. Puedo tener un dato de una imagen. Entonces eso hace que la manipulación de la información sea aún más compleja, además porque la idea es que esos datos queden interrelacionados unos con otros. Por eso es que se dice que se requiere de una nueva arquitectura, una nueva forma de manejarlos, por la ayuda obviamente de software o de algoritmos, que esos algoritmos son los que les vamos a llamar máquinas, ¿sí? Unas máquinas que nos van a ayudar a minar los datos, es decir, a extraer información de esa gran cantidad de datos que tenemos disponibles. Esas máquinas o esos algoritmos que hacemos para extraer la información de los datos o para hacer la minería, son algunos de los que vamos a ver a lo largo del curso. Pues vamos a ver algoritmos de los más básicos para que ustedes ya sepan en un momento dado aplicarlos dependiendo de la situación que estén enfrentando en ese momento o abordando en ese momento. Es muy importante en este caso que tengamos en cuenta que para aplicar los diferentes algoritmos o las diferentes técnicas de Machine Learning, que son estas máquinas que les digo que van a procesar los datos para poder extraer información de los mismos, tenemos que tener unas competencias en programación. Eso es muy importante y eso va a hacer que parte del módulo, en este primer corte, se enfoque simplemente a aprender a manipular datos a través del software o del lenguaje R. Entonces, después de este video, lo que vamos a tener son unos tutoriales para escribir algunos scripts o para crear unos scripts que me permitan traer datos y hacer cierta manipulación a los mismos antes de empezar a aplicarles las técnicas de Machine Learning para pues, poder precisamente extraer la información de los mismos. Cuando se habla de Big Data también se habla de las 3 Bs de los Big Data o de los grandes datos. Se habla del volumen, que es algo que hemos conversado,
la velocidad, los datos se están generando a una gran velocidad, y la variedad, que era como les decíamos, hay datos multimedia, hay datos de texto, hay datos numéricos, hay una gran cantidad de datos de diversas fuentes y formatos que en un momento dado quiero conciliar para, a través de la unión de todos ellos, poder extraer una información sobre patrones de comportamiento, etcétera. Y hay gente o hay algunas personas que no solamente hablan de 3 Bs, sino que hablan de 4 Bs. La cuarta B es la veracidad. Y es que, pues como todos lo sabemos, muchos de los datos en ocasiones no son confiables. Entonces también hay que ver esa parte de la confiabilidad de la información que vamos a utilizar o que vamos a manipular para después poder sacar unas conclusiones veraces. Los escenarios potenciales que vamos a tener en el análisis de datos, es decir, ya aquí vamos a estar aplicando unas técnicas para sacar información de los datos, son el clustering. Es una técnica y vamos a ver unos algoritmos para hacer clustering, o bueno, hay unos algoritmos disponibles para hacer clustering. Vamos a ver la clasificación, vamos a ver lo que es asociación, y vamos a ver que también hay series de datos que estamos recopilando en tiempo real. Entonces les hablo un poquito del clustering. El clustering, como ustedes lo pueden ver aquí, es simplemente que yo voy agrupando datos por su similitud entre los mismos. Entonces voy cogiendo una población de personas, entonces los puedo ir agrupando por gustos similares, ¿sí? Entonces voy creando clústeres o grupos o conjuntos de personas que tienen unos gustos similares. Pues estos pueden ser clientes o cualquier otro aspecto que esté analizando, para de pronto a esos clústeres aplicarles unas promociones especiales porque veo que tienen unos comportamientos parecidos, digamos, en cuanto a la compra del producto o del bien o del servicio que yo esté fabricando. Vamos a tener también técnicas de clasificación, es decir, yo necesito saber si, por ejemplo, la universidad está en este momento en un proyecto en el cual una persona o se está trabajando con unas técnicas precisamente para poder deducir a partir de los datos de los acelerómetros de un dispositivo qué está haciendo la persona. Es decir, si la persona está cocinando, si la persona está corriendo, si la persona está subiendo una escalera, si la persona está lavando o si está planchando, etc. Entonces, ahí se habla de clasificación. ¿Por qué? Porque la variable de respuesta es qué está haciendo la persona, y hay un conjunto de posibles clases o opciones para decir qué es lo que está haciendo la persona. Las variables independientes, que vienen a ser las aceleraciones que mide el dispositivo, que es como un smartwatch, vienen a ser pues precisamente las variables independientes. Entonces, a partir de esas variables independientes, lo que se quiere es poder deducir o determinar qué es lo que está haciendo la persona. En este caso se habla de clasificación. Hay otras técnicas que lo que van a buscar es la predicción o el pronóstico. Es decir, yo tengo unas variables de entrada, un conjunto de variables de entrada, y me interesa eh, determinar el valor también continuo de la variable de salida. O sea, tiene algo de similitud, pero en un caso tenemos clases y en el otro caso tenemos unos valores numéricos. En el caso de las asociaciones, básicamente lo que vamos a tener es, por ejemplo, si yo veo que una persona, le puedo hacer el seguimiento a un conjunto de personas, entonces veo que normalmente la gente cuando va a asado y compra, eh, no sé, carne y cerveza, compra normalmente también
salchicha, porque va a ser un asado, por decir algo. Entonces, mediante esta técnica yo puedo determinar ese tipo de patrones para precisamente sacar una promoción, por decir algo, en el cual yo saque la promoción por la compra de los tres. O decir que si me compran los tres, te doy otro producto que de pronto no tiene ahora mismo mucha demanda, pero sé que con la compra de estos tres puedes de pronto llevarlo, probarlo y en un futuro también comprarlo. Digamos que tienes un nuevo tipo de carbón, entonces la gente normalmente no lo estaba usando y de pronto lo enganchas de esa manera, ¿sí? Entonces esa es la parte de la asociación. Es importante lo que decíamos anteriormente, en la ciencia de datos es un área del conocimiento en la cual se requieren competencias de manejo de información, manejo de estadística y manejo de computación. Se requieren las tres competencias para ser un científico de datos, lo cual lo hace eh, un área de conocimiento bastante especializada y que requiere bastante estudio, sobre todo numérico y de programación para poder tener un rendimiento adecuado o un desempeño adecuado. ¿Cuál es el poder de estos datos y su impacto en la sociedad? Pues, por ejemplo, ustedes saben que hay una cadena de supermercados en Estados Unidos que se llama Target. Entonces, Target empezó a implementar este tipo de técnicas para con sus clientes y se pudieron dar cuenta que dependiendo o que las personas, las mujeres cuando estaban embarazadas, empezaban a cambiar sus patrones de compra. Entonces se empezaron a dar cuenta de eso y empezaron a las mujeres que empezaron a cambiar en un momento dado su patrón de compra, es decir, que estaban embarazadas, ya ellos se habían dado cuenta que cuando hacían ese cambio en el patrón, por ejemplo, cremas que ya no tenían perfume y cosas así por el estilo, entonces a esas mujeres empezaron a mandarles unas promociones de productos de embarazadas. Entonces, precisamente a una chica le llegó, que cambió su patrón, le llegó la publicidad dirigida a embarazadas. Su papá se molestó mucho porque, pues, ¿cómo así que su hija estaba embarazada? Que eso no era así. Se quejó con la tienda y resultó finalmente que su hija efectivamente estaba embarazada y no se lo había dicho a su padre. Es decir, la misma técnica de análisis de datos pudo predecir que la cliente estaba embarazada a pesar de que ella no lo había manifestado, precisamente con el monitoreo de sus compras y pues haciendo la asociación, como veíamos ahorita, de que si ella había cambiado su patrón de compras, entonces quería decir que estaba embarazada porque cambió el patrón de compras a tipo de, por ejemplo, cremas que no tenían perfume. Entonces finalmente la persona, el padre se quejó con la tienda, después se dio cuenta que no era así e incluso redactó una carta de disculpas eh, a la tienda por esta situación. Bueno, en este caso en particular estamos, estamos mirando cómo analizar los datos de Twitter puede ayudarnos a predecir eh, digamos, diferentes estados de salud. En el caso de Twitter, filtrando 144 millones de tweets entre el año 2011 y 2013, se pudo determinar que se estaba hablando de algunos temas como la gripe gestacional y alergias. Entonces, si yo a través de alguno de estos algoritmos logro identificar este tipo de comportamientos, el Estado o las instituciones de salud del país, sea cual sea el país que esté ejecutando este tipo de estudios, puede tomar acciones preventivas o correctivas para tratar de que esta eh, brote de gripe o brote de alergia no se disperse más en la población.
¿Cómo se hace esto? Esto se hace tomando los mensajes de tweets o los tweets, como son mensajes de texto, se van analizando las palabras que aparecen en el tweet y eso le va indicando a la persona si están hablando, por ejemplo, de gripe o de alergia o de cualquier otra enfermedad. Yo le puedo decir al algoritmo que si ve la palabra gripe, pues lo marque el tweet como que está hablando de gripe, o simplemente, a pesar de que no aparezca la palabra gripe, si estoy hablando de fiebre, dolor y tos, que eso lo marque como si se estuviera hablando de gripe. Entonces, tal vez una persona coloca: tengo fiebre, tos y dolor, me siento muy mal, y el Twitter o la herramienta que estemos utilizando para analizar los mensajes va a inferir que de ahí, en este caso, se está hablando efectivamente de gripe. Entonces, más o menos esa es la metodología que se utiliza en este tipo de casos. Este tipo de análisis se hace también, por ejemplo, en los discursos de los presidentes, para poder mirar cada uno de estos frases o grupos de palabras que se utilizan en los diferentes comunicados de diferentes líderes mundiales, cómo afectan diferentes parámetros o diferentes métricas del Estado, por ejemplo, el índice de desempleo o el crecimiento económico. Entonces, muchas veces creemos que de pronto lo que digan los medios no tiene una influencia, y muchas veces se ha podido determinar que la aparición de un grupo de palabras en discurso de ciertos líderes de ciertos países a nivel mundial a, tiene un comportamiento directamente proporcional a la tasa de desempleo. En la medida que ellos empiezan a hablar de ciertas palabras, se empieza a ver que el desempleo empieza a subir o bajar dependiendo, pues, del grupo de palabras que estén utilizando en ese momento. Esos son estudios que se han hecho en universidades a nivel internacional. También se ha podido identificar que por las compras en Internet, con solo 4 compras que se hagan, es posible determinar quién es la persona que está haciendo la compra. Es decir, yo compro, o mi o digamos, hay un historial de lo que yo compro con mi tarjeta de crédito, y vamos a suponer que se le dice a una persona: usted compre 4 cosas. Esa persona compra las 4 cosas, digamos que con otra tarjeta de crédito, y ya ciertas técnicas de inteligencia artificial son capaces de detectar que la persona que está comprando, a pesar de que sea con otra tarjeta de crédito, y supongamos que no se supiera el nombre, es precisamente la persona inicialmente de la que estábamos hablando. Entonces, miren esto, qué tan poderoso es, estas técnicas de inteligencia artificial y de minería o de machine learning para poder minar los datos, es decir, poder sacar información de ese gran conjunto de datos. Y de esta misma manera podemos sacar datos, pues, como les decía, de salud, de redes sociales, de ocio, eh, de política, etcétera. En cuanto al mercado laboral y el impacto económico de la ciencia de datos, que es la que estudia precisamente el Big Data y trata, acuérdense, de sacar la información que se pueda convertir en conocimiento y sirva para la toma de decisiones. Solamente en España, hacia el año 2015, se esperaba que se necesitaran aproximadamente 60.000 profesionales en Big Data, que es un número bastante grande. Y ese número sigue creciendo, y son profesionales que tienen remuneraciones bastante altas, en algunos casos de 90.000 euros al año. Lo mismo en Estados Unidos, que pueden estar alrededor del 90.000 y 100.000 euros en algunos casos, perdón, 90.000 o 100.000 dólares en algunos casos. Pero en términos generales son profesionales muy bien pagos, y es un campo del conocimiento que se está desarrollando, es decir, eh, no hay tanta oferta, por lo cual en teoría es fácil ubicarse, y en teoría es fácil
conseguir un buen salario. Y esa misma demanda por este tipo de profesionales está creciendo en nuestro país y en América Latina, debido pues a que hay mayor conectividad y porque hay problemas sociales que se cree que se pueden abordar mejor de esta manera. Por ejemplo, identificar un asesino, como ya ocurrió aquí en Colombia, eh, con un asesino en serie que por técnicas de Big Data se pudo determinar que un patrón de unos asesinatos, creo que era en Santander, eran similares a unos de la zona andina, si mal no recuerdo, y de esa manera se pudo determinar que era la misma persona y finalmente lograron capturarlo. De la misma manera se pueden utilizar, se podrían utilizar este tipo de técnicas para poder determinar cuál es la probabilidad de que una persona delinca, cuál es la probabilidad de que una persona permanezca en la universidad o otra gran cantidad de información que podríamos extraer de esta gran cantidad de datos que están disponibles. Entonces, el campo de aplicación de esto es sencillamente gigantesco, lo cual hace que precisamente haya un gran requerimiento por este tipo de profesionales. Es un campo laboral que se va a estar moviendo muy fuertemente, con toda seguridad, en los próximos 5 a 10 años. Bueno, entonces finalmente ya sabemos, el Big Data me permite discernir información relevante, sintetizarla y extraer conocimientos de ella. Y esto es cada vez un aspecto más crítico en la sociedad en que vivimos. Antes de despedirnos, les recuerdo unas breves aplicaciones aquí de técnicas de procesamiento de grandes datos o de Big Data. Técnicas para minar estos datos, es decir, poder extraer información de los mismos. Esas técnicas son máquinas o son algoritmos. Entonces, esas máquinas o esas machines, lo que les vamos a enseñar es a aprender para precisamente identificar patrones en datos. Entonces, estas técnicas, por eso se conocen como técnicas de Machine Learning o ML, que es lo que tienen aquí, que quiere decir Machine Learning o aprendizaje de máquinas. Entonces aquí vemos una aplicación que, si yo coloco el nombre de una persona, pues en otra foto automáticamente me puede identificar qué persona es esta. Eso se puede hacer con técnicas de Machine Learning, analizando la imagen, tomando ciertos parámetros de los rostros, etcétera. Eso, pues hay unos algoritmos que nos permiten hacer eso. Aquí tenemos otra técnica para procesar grandes cantidades de datos que permiten deducir qué está haciendo la persona, y de esta manera procesando la imagen con esta cámara, y de esa manera poder copiar los movimientos dentro del juego. Aquí tenemos otra aplicación que es, pues tengo estas gafas de realidad virtual, y mediante la posición en que yo tenga la cabeza, el giroscopio del celular o del dispositivo y los acelerómetros que él tenga, pues puede determinar en qué posición, en qué ángulo tengo la cabeza, si estoy girando rápido, lento, y de esa manera mostrar en la pantalla interna la imagen correspondiente a esa zona del espacio hacia donde está mirando la persona. Aquí vemos otra aplicación que es cuando yo oprimo esta tecla, por ejemplo en mi aplicación de WhatsApp, seguramente pues voy a poder evidenciar que él toma el dictado de lo que yo le esté diciendo y envía el mensaje sin necesidad de que yo le, le digite nada. Esta es una aplicación también que hay de técnicas de aprendizaje, eh, que nos van a permitir a nosotros, o bueno, han permitido que un perro, por ejemplo, aprenda a caminar por sí solo. Un perro, pues robot, aprenda a caminar por sí solo, sin necesidad de darle ningún parámetro de cómo debe ir moviéndose para precisamente caminar. Simplemente él automáticamente va aprendiendo
y de prueba y error cómo es que debe levantarse y caminar. Y las aplicaciones de Big Data también pues están en el campo de la salud. En el caso particular de nuestra universidad, participó hasta hace poco en un proyecto en el cual se tenía un procesamiento de imágenes de tomografía. Este proyecto se realizó con una universidad española y después a partir del procesamiento de imágenes se podía determinar cuál era la probabilidad de que una persona fuera a sufrir Alzheimer en cierta ventana de tiempo. Finalmente, pues algo que conocemos todos está aplicaciones en Amazon, Netflix, etcétera, para podernos hacer recomendaciones de compra, teniendo en cuenta pues nuestra historial de búsquedas y de compras. Entonces identifican patrones, identifican, por ejemplo, que nos gusta cierto género de, de películas, que nos gusta de pronto cómo actúa cierta actriz o cierto actor. Entonces van haciendo las recomendaciones de acuerdo con ese tipo de variables que van detectando en nuestro consumo. Bueno, entonces no es más. Los espero para el siguiente video, donde seguiremos abordando estas temáticas y espero que haya sido de su agrado. Que estén muy bien.